participando el área jurídica, pues qué espera el proceso de planeación estratégica de esa área, y asimismo cada uno de los grupos de interés, pero maneja la expectativa que ellos tienen de este proceso, pero también saben que deben aportar al proceso. Y esta autora, Cintia, básicamente lo que habla es de buscar la eficacia en el logro de objetivos. Yo debo buscar proyectos, priorizar proyectos, buscar como esas rupturas estratégicas que más adelante vamos a ver, que realmente con un esfuerzo puntual logran grandes cambios en mi organización. Entonces es un enfoque de eficacia, sin perder de vista lo que hablábamos ahorita, de yo no puedo ser eficaz si no tengo las metas claras definidas. Entonces, una vez esté completamente seguro de que las metas son esas, ahí sí puedo trabajar el tema de eficacia. Son pequeñas frases que, bueno, todos los autores coinciden en algunas metodologías, algunas fases, pero le dan una importancia a cada una de estas temáticas. Seguramente ustedes también han trabajado muchas metodologías, herramientas, de pronto en sus especializaciones o en la universidad han visto que hay muchas técnicas y herramientas para hacer planeación estratégica. ¿No las han escuchado al menos? La primera de ellas que yo tengo acá es la famosa matriz FODA, LOFA, LOA, bueno, que tiene variaciones en su sigla, pero básicamente lo que trabaja son el tema de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Quién ha trabajado una matriz LOFA? Levanten la mano. La mayoría, ¿cierto? La matriz LOFA. ¿Qué creen que yo estoy haciendo ahí? Cuando yo identifico las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La situación actual de mi empresa, ¿cierto? Y empiezo a identificar justamente a partir de qué debilidad, qué fortalezas puedo utilizar yo para superar mis debilidades, qué oportunidades tengo yo para superar las amenazas o abordar esas amenazas que hay en el mercado. Y se empiezan a generar una serie de análisis al respecto. Entonces, bueno, son herramientas, aquí hay otras, voy a nombrarlas, la matriz de Boston Consulting Group, aunque esa va más enfocada hacia las entidades o organizaciones que manejan productos en el mercado, entonces, bueno, quizás no nos aplique mucho. La matriz de McKinsey, matriz producto-mercado de ANSA, posición estratégica y evaluación de la acción. Hay una muy interesante que me gusta mucho personalmente, que es las 5 fuerzas de Porter, o las 5+2, porque ha evolucionado también esta metodología para asimismo hacer análisis de la situación actual, pero teniendo en cuenta las variables externas que hay en el mercado. Y otra técnica bien interesante, que son los mapas estratégicos, o algunos los han trabajado dentro de un concepto que es el de CMI o de cuadro de mando integral. También seguramente lo han escuchado. El cuadro de mando integral va muy enfocado ya a los indicadores, al resultado, a la medición, pero para lograr todo eso yo tengo que trabajar el tema de mapas estratégicos. Todos son técnicas de planeación estratégica. Entonces la idea es que ustedes conozcan que existen herramientas, existen metodologías y así mismo sepan cuándo las pueden usar. No todo lo tiene el marco de referencia, no todo lo tiene en la página del MINTIC, no. Hay muchas tendencias internacionales, cosas que brinda la industria, con la cual nos podemos apoyar para nuestras tareas de planeación estratégica. Todo esto era para darle introducción a lo que viene, que justamente es el tema de la planeación estratégica y tecnología de la información. Y eso ha surgido como una evolución de justamente esa dificultad que ha existido siempre del distanciamiento que hay entre el área de TI y la misión de la empresa, o el área de negocio. Entonces, lo que busca la planeación estratégica de TI es volver a unificar eso, es pensar que todo lo que yo planeé con tecnología de la información me esté aportando verdaderamente a la estrategia corporativa. ¿Pero por qué hacer esto? Bueno, pues hay unos temas normativos y es importante que los conozcamos, sobre todo en nuestro entorno colombiano. Ustedes saben pues, que este año se publicó el decreto 415, el cual plantea algunos objetivos de fortalecimiento institucional. Este es uno de ellos, es el primero de hecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, dice hay un poco de cosas, pero se resalta que se debe definir, implementar, ejecutar, hacer seguimiento y divulgación de un plan estratégico de tecnologías y sistemas de la información. Es lo que llamamos PETI, o en algunos casos PETIC. ¿Sí? Son equivalentes,
de alguna manera. Y bueno, da algunas recomendaciones de qué debe tener ese PETI. Debe generar valor, debe promover la eficiencia, transparencia del Estado, etc. Entonces, esto se nos convierte en una de las responsabilidades o funciones de los líderes de tecnología en las entidades. Es importantísimo tenerlo presente. Asimismo, pues el decreto 1078-2015 que todos conocemos, pues plantea que hay un instrumento que se llama el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI. Seguramente ya todos también lo conocen, han empezado a leerlo, han empezado a implementarlo, a adoptarlo en sus entidades, y se habrán dado cuenta que también hay un lineamiento en el dominio de estrategia, por eso es la sigla de LIES, y es el lineamiento número 5, que habla que esa documentación de la estrategia debe estar reflejada en un PETI. Es importantísimo también para garantizar el cumplimiento del marco, pues que se tenga ese plan estratégico en cada una de las entidades. Aquí hay importante para resaltar pues, que se propone o se indica incluso este plan que se debe tener con una proyección de 4 años, y hay una doble responsabilidad para aquellas entidades que son cabezas de sector, porque recuerden que ahí tienen la responsabilidad además de ser orientadores para las entidades que son adscritas y vinculadas al sector. Entonces es importantísimo que se haga un plan estratégico de la entidad, pero ya tienen que ir pensando en hacer un plan estratégico también de sector, ¿sí? Algunos sectores ya han empezado a trabajarlo, incluso pues algunos con acompañamiento del MINTIC, pero entonces para que no pierdan de vista que no es solo un ejercicio al interior de la entidad, sino también un ejercicio que se hace a nivel sectorial y pensando en llegar a ese gran concepto que nosotros llamamos el de arquitectura TI Colombia, que es un pensamiento de nación. ¿Listo? Igualmente para planeación estratégica de TI, al ser una variación, una especialización de la planeación estratégica, pues han aparecido diferentes herramientas, técnicas, metodologías. Entonces vamos a ver algunas, seguramente igual también ya conocen muchas de ellas. Algunas técnicas, por ejemplo las autoevaluaciones basadas en estándares, marcos o modelos. Ustedes saben que el Ministerio, por ejemplo, ofrece una herramienta para diagnosticar qué tan lejos o qué tan cerca estamos del cumplimiento del marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces es una herramienta web y hay una versión en Excel para diligenciar y empezar a identificar situaciones actuales. De la misma manera, hay herramientas de autoevaluación para establecer qué tan cerca o tan lejos estamos del cumplimiento del modelo de privacidad y seguridad de la información. Y de muchos otros. Entonces ustedes pueden encontrar autoevaluaciones de qué tan lejos o qué tan cerca estamos de TOGAF, del PIL, del cumplimiento de prácticas de PMI, de COVID, ¿sí? Hay muchísimos estándares de la ISO 20000 que nos ayudan a hacer esa autoevaluación. Entonces es importante conocer este tipo de técnicas. Y hay otras. Yo puedo aplicar modelos de simulación a partir pues, de variables internas y externas. Ya hablábamos del cuadro de mando integral. Hay una variación del cuadro de mando integral justamente para el área de TI o para los temas de TI, que plantea unos indicadores específicos que le interesan al área de TI. Técnicas de gestión de portafolio de proyectos de TI. Entonces, hay algunas de PMI, pero pues hay otras. Y bueno, el Ministerio, recuerden que también propone la aplicación del modelo de gestión de TI llamado IT4Plus. Es el modelo de gestión sobre el cual se fundamentó también el marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces, este modelo también brinda ya pautas metodológicas de cómo abordar ejercicios de planeación estratégica de TI. Y hay otras metodologías pues, que ya son conocidas en el mercado, en la industria, que son, por ejemplo, el CISP, el BSP, que lo propuso IBM, el SSP, la técnica de arquitectura empresarial como tal, nos puede apoyar en hacer ejercicios de planeación estratégica de TI. Ingeniería de la información, y bueno, y hay otros, hay muchos. Aquí solo nombré algunos enfatizan, por ejemplo, en arquitectura de información, otros enfatizan en temas de negocio. Entonces, empezar a entender de pronto cada una de esas herramientas dónde es que nos pueden apoyar en nuestros ejercicios. Y al final de todo eso, si quieren, al final de todo eso, pues el resultado, ¿dónde lo condenso? Lo que llamamos un plan estratégico de tecnología de la información. Este plan muchas veces no existe como un plan independiente, ha sido incorporado, por ejemplo, en el plan institucional, estratégico institucional.
o no lo llaman PETI, sino lo llaman de otra manera, plan maestro, plan corporativo, estrategia. Entonces, el ministerio lo que propone es, y ahorita va a pasar el ingeniero Esteban a explicarnos un poco, una estructura sugerida para que ustedes armen ese plan estratégico. Recuerden pues que no es una camisa de fuerza, básicamente lo que pretendemos es darles algunas ideas del contenido que puede tener un plan estratégico, recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta en la elaboración de este plan. Y bueno, para que conozcan que hay una guía que pueden ya descargar para que les saquen el mejor provecho a esta herramienta. Entonces, voy a dar el paso a Esteban, que nos va a contar un poquito de lo que propone la guía. Bueno, buenas tardes. A continuación les voy a explicar un poquito cómo es la estructura del PETI de acuerdo a la guía que tenemos publicado. Aquí esta presentación la conseguimos de una forma en que no nos vamos a basar solo en la parte teórica, sino que queremos darles unos tips metodológicos y algunos ejemplos de PETIs de cómo han implementado cada uno de estos elementos. Entonces, aquí pueden ver la estructura general del PETI de acuerdo a la guía. Entonces arrancamos con un objetivo del plan estratégico, un alcance, un análisis del marco normativo, un análisis de la situación actual, todo el tema de rupturas estratégicas, que es un tema muy interesante, es algo que es muy novedoso y que vale la pena mucho que las entidades inviertan esfuerzo en este tema, todo lo correspondiente al entendimiento estratégico, el modelo de gestión. El modelo de gestión es cómo se planifica, cómo se ve la entidad en los diferentes dominios de acuerdo al marco de referencia, y por último el modelo de planeación, que ya sería cómo yo llego a este modelo de gestión. Entonces, el primer componente es el objetivo. Entonces, lo primero que todos estos objetivos deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la institución y con los objetivos sectoriales o territoriales. Entonces, aquí lo que se plantea es qué se quiere llegar, hacia dónde quiero llegar con el plan estratégico de tecnología. Entonces, tenemos que tener unos tips muy claros. El primero, que sean objetivos específicos, que sean medibles, que sean alcanzables y asimismo tengan unos tiempos de ejecución. O sea, no nos sirve algún objetivo que sea a muy largo plazo porque pues no va a poder medir su cumplimiento. Entonces aquí les tenemos un ejemplo: establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la Administración Central Municipal para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones de la Administración Municipal. Entonces aquí vemos muy claro hacia dónde queremos llegar con este PETI, qué es lo que se quiere y se puede medir en un corto plazo. Entonces el siguiente componente es el alcance. Aquí en el alcance lo que queremos es determinar hasta dónde voy a llegar, cuál va a ser mi espacio en tiempo, hacia dónde quiero alcanzar. Entonces aquí lo que planteamos es que se debe proyectar a máximo 4 años y hacer un proceso de constante actualización. O sea, se plantea que se actualice año tras año. Entonces, unos tips que tenemos: el alcance del PETI debe indicar lo que efectivamente se va a lograr la actividad. No nos sirve nada hacer unos planteamientos muy ambiciosos fuera de foco, que no se acerquen a la naturaleza de la entidad, a la madurez de la entidad, porque pues evidentemente no se van a cumplir. Y tampoco queremos llegar a unos objetivos muy fáciles que pues realmente no generen valor agregado a la entidad y no fortalezcan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma. Es muy importante tener claro y definir muy bien este alcance, o sea, hasta dónde voy a llegar. Y el otro tipcito es que este alcance establecido del PETI debe tomar los 6 dominios del marco de referencia y también involucrar todos los componentes de la estrategia del gobierno en línea. Es muy importante que dentro de todo esto que se realice, pues tengamos en cuenta todos los elementos, los componentes de la estrategia de gobierno en línea, como son los servicios, como los datos abiertos, todo el tema de seguridad y obviamente todo el tema de marco de referencia. El siguiente elemento es el marco normativo. Entonces, lo que se procura aquí es que se evalúe dentro de este proceso
todo el marco normativo que afecta directamente todo el tema de gestión de TI dentro de las entidades. Entonces, aquí en este punto, lo que nosotros recomendamos es hacer un análisis bueno, es un análisis a través de una jerarquía normativa, pues arrancando por lo que son las leyes, pues pasando todo el tema de decretos territoriales, decretos nacionales, y luego ya iniciar con el análisis de todo lo que son los convenios, los acuerdos administrativos. ¿Por qué se hace de esa forma? De esta forma, si yo voy haciendo un análisis jerárquico, yo puedo identificar qué leyes, qué decretos y qué acuerdos y resoluciones han sido derrocadas. Entonces es muy importante tener en cuenta ese análisis. En este sentido, digamos que el tema de constitución, que sería un escalón más arriba, pues digamos que pues no se hace necesario, porque eso ya se hizo en el análisis de los planes estratégicos institucionales y sectoriales, pero sí es muy importante tenerlos en cuenta en el momento que ustedes hagan un análisis del marco normativo. Entonces aquí les quiero mostrar un ejemplo del PEPI. Aquí pueden ver que ellos tienen en cuenta directivas presidenciales, analizan todo el tema de decretos, tienen leyes, tienen acuerdos, resoluciones. Entonces es muy importante tener en cuenta toda esta jerarquía y hacer un análisis completo y exhaustivo de lo que está pasando, para que cuando ustedes se discuten y realicen todos estos planes estratégicos, pues no vayan a incurrir en algún incumplimiento de estas normas o leyes. Entonces no sé si Claudia o Carlos quisieran profundizar en uno de los temas anteriores, o de pronto tienen algunas preguntas. Podemos hacer 2 minuticos de preguntas de esta parte inicial del PETI. Igualmente ahorita en el taller, pues la idea es aterrizar eso. La idea del taller ahorita es, se formó un caso y ahorita vamos a explicar la metodología. Entonces todo lo que está planteado aquí, entonces lo vamos a aterrizar. Vamos a redactar estrategias, vamos a redactar objetivos, vamos a identificar capacidades, tratando de bajar todo esto a algo muy concreto para que ustedes, ahí en ese desarrollo es donde van a surgir dudas y las puedan resolver. Sí, nosotros enviamos a todos los correos de las personas que se inscriben. Una vez terminado, hoy en la tarde o mañana en la mañana, estamos enviando todo el material. Es posible que sí. La idea de la revisión normativa es revisar qué cosas me impactan en la gestión del TI, qué cosas debo priorizar, ¿sí? Porque es posible que por la normatividad debo desarrollar ciertos proyectos de manera obligatoria, entonces es posible que eso impacte mi proceso de priorización, pero por ejemplo hay otros elementos que es posible que se deben revisar, sobre todo por ejemplo hay cosas del Código de Procedimiento Civil, que hay cosas que impactan la gestión de TI que deben estar incorporadas, pero necesitamos un concepto, sobre todo por ejemplo gestión de documentos electrónicos, que hay unas cosas importantes en el tema de la ley de acceso y transparencia de la información pública. Es necesario el concepto jurídico, sobre todo para hacer la clasificación de los datos. Entonces sí es importante en algunos casos tener algún apoyo, en otros es posible que no, pero sí para algunas cosas muy puntuales sería bueno tener un apoyo jurídico, sobre todo a veces de interpretación de la norma, porque pues nosotros la mayoría pues somos técnicos, ingenieros, y a veces temas de interpretación de la norma es donde la parte jurídica nos puede apoyar. Bueno, entonces continuamos con la estructura del PETI. O sea, ya hemos definido un objetivo, hemos definido un alcance. Perdón, al fondo tenemos una pregunta. Sí, buenas tardes para todos. Hay una inquietud en el tema normativo. Normalmente pues nosotros tenemos todo un tema normativo al inicio de cualquier plan estratégico, y seguramente nos pasa a nivel nacional, y de pronto compañeros de otras entidades les pasa algo similar a lo que voy a plantear.
hacemos el plan estratégico, desarrollamos el plan estratégico bajo un marco normativo, pero no existe un marco normativo que obligue que haya una ejecución del plan estratégico de las entidades. Entonces queda ese plan estratégico como un saludo a la manera de un documento muy bien elaborado para la entidad, pero con los cambios de administración, bien sea a nivel nacional o a nivel sectorial, la persona que llega con el ánimo de dejar su sello particular, el plan estratégico pasa a un segundo plano y no se hace un análisis profundo de la necesidad de la entidad, sino de la necesidad de la política, del desarrollo de la política nacional o sectorial que se esté desarrollando por parte de cada administración. Entonces, algo que sería bueno desde el Ministerio, se trabajara desde MINTIC, bien sea con el apoyo de las diferentes entidades o con el trabajo o con el concurso de todos, es que ese plan estratégico efectivamente sea un plan que se desarrolle a 2, a 4, a 5 años, a mediano y largo plazo, pero no que quede como el documento bien elaborado para cumplir un trabajo hacia MINTIC, un trabajo hacia cada entidad y no se desarrolla. No sé en ese aspecto si desde MINTIC se ha trabajado algo para el marco normativo. Desde el Ministerio, digamos que nuestro marco de alguna forma es el marco de referencia, que es de obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, la estrategia de gobierno en línea plantea otorgar el sello de excelencia de gobierno en línea. Para poder obtener el sello de excelencia de gobierno en línea, en la cual hay unos plazos para obtenerlo, el sello tiene 3 sabores. Uno de los sabores es capacidades de TI. Y esas capacidades se está terminando de hacer el modelo operativo para otorgar ese sello, y ahí el PETI es fundamental. Entonces se vuelve obligatorio si una entidad quiere tener ese sellito de calidad, que a futuro el tener el sello podría generar incentivos de cofinanciación de proyectos y eso lo haría atractivo. Entonces eso es una de las cosas que se están trabajando. Otra cosa es que el Ministerio hizo un convenio con la Contraloría y en ese convenio se está construyendo un instrumento de auditoría para que la Contraloría vaya a los sujetos obligados y revise el cumplimiento de la política. Una de las funciones de la Contraloría es verificar el cumplimiento de la política pública, aparte de todo de hacer control fiscal sobre los recursos que se invierten en eso, sobre todo en gobierno en línea. Entonces, en ese instrumento que se está construyendo, uno de los elementos que fijo va es el tema del PETI. Precisamente entonces, y sobre todo porque eso se contrasta con la evaluación de FURAC, en el caso de los territorios, con la evaluación que se hace. Entonces, si usted me contesta aquí en FURAC tal cosa, y la Contraloría llega y usted sale como una de las entidades que va a evaluar la Contraloría y el tema no está, o hay problemas en el seguimiento e implementación de los proyectos asociados al PETI, pues muy seguramente tendrías una no conformidad y dependiendo pues algunos hallazgos que podrían ir a temas disciplinarios. Entonces esos son los mecanismos que hasta el momento el Ministerio ha identificado para lograr eso. Y pues otra de las cosas es que finalmente cuando se plantean proyectos, estos proyectos de TI tienen que soportar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, si el proyecto es de TI, pero le afecta el cumplimiento de las metas de la entidad, pues el proyecto se va a ejecutar y van a haber recursos para eso. ¿Sí? Entonces, eso también depende de la priorización de los proyectos. Ya el otro tema es recortes de presupuesto. Esos quizás son temas que son complicados como este año, que a todos
tuvimos recorte de presupuesto y es donde nos toca obligatoriamente priorizar. Bueno, entonces, para continuar con la estructura crítica, ya hemos definido un objetivo, definimos un alcance, ya hemos hecho un análisis del entorno normativo. Ahora seguimos con el análisis de la situación actual, es ver cómo estamos hoy frente a este objetivo que le va a cumplir. Entonces, este análisis describe la situación actual de las tecnologías de la información en relación con los dominios del marco de referencia y los componentes de la estrategia de gobierno en línea. Entonces aquí es muy importante ver cómo estamos hoy en términos de gobierno de tecnología, en términos de estrategia de TI, cómo está todo el tema de gestión de la información, cómo está haciendo toda la gestión de sistemas de información, si estoy ofreciendo mis servicios tecnológicos, están soportando las necesidades de mi entidad, si tengo una estrategia de uso o apropiación, igualmente qué pasa con mi modelo de seguridad y privacidad de la información, todo el tema de acuerdos de confidencialidad, todo el tema de datos abiertos, todo el tema de servicios en línea. Entonces es muy importante uno entender cómo estoy. Este análisis debe permitir conocer el estado actual o base a partir del cual se debe proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de TI para la entidad. Entonces aquí, este trabajo de situación actual es un trabajo de levantamiento de información. Entonces para esto les ofrecemos una pequeña metodología muy sencilla de cómo se hace un proceso de levantamiento de información. Entonces lo primero es identificar las fuentes de información. ¿Quién conoce este tema? ¿Dónde está almacenada esta información? ¿Si está documentado o no? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Dónde está la información directa? Todo este tipo de cosas es lo que yo hago inicialmente. Entonces yo identifico cuáles son las fuentes de información, identifico qué tipo de información requiero. Entonces es una información muy técnica, es una información de redes, es una información específica sobre datos, necesito hacer un levantamiento de los roles, entonces pues ya identifico cómo quiero esta información. Luego ya construyo los instrumentos de recolección, defino ya una logística adecuada para la recolección de la información. Entonces aquí ya identifico si va a hacer una entrevista, un cuestionario, si va a hacer un proceso de observación, o va a hacer un tema ya de inspección, porque pues digamos que este tema no lo conoce nadie, la persona que lo conoce ya no está, entonces me toca a mí ir a hacer la inspección directamente, utilizar herramientas de autoevaluación que existen, entonces veo pues cómo ejecuto todo este tema. Luego hago una logística que ya defino, entonces, bueno, me voy a reunir con estas personas en este espacio, tengo la disponibilidad de las personas, tengo el apoyo, tengo la disposición, porque digamos que todo este proceso que requiere que haya una disponibilidad dentro de las personas, de la entidad, haya una disponibilidad de información, existan unos permisos, porque de pronto va a tocar información confidencial, de pronto va a revisar información pues, que entre las áreas, digamos, no se comparten, hay muchos temas que yo debo revisar frente a esto. Y por último, ya ejecuto este proceso de recolección de la información para ya realizar una compilación y presentación de toda esta información que yo realizo. Entonces, digamos, es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos pasos para hacer todo el proceso de levantamiento de información. Entonces, como les dije anteriormente, la idea es que se haga el levantamiento sobre los 6 dominios del marco de referencia. Entonces, aquí el primer dominio es estrategia, entonces es un entendimiento claro y documentado de la situación actual de la entidad, el contexto organizacional y el entorno. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un perfil en donde, en lo que ustedes ven, el tema que está azul clarito son todos los planes estratégicos institucionales, sectoriales, decenales, el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces se tienen en cuenta todas estas estrategias, todos estos objetivos estratégicos, todos esos planteamientos que se realizan en este trabajo. Lo que está en color morado es todo el tema relacionado con tecnología. Entonces ya veo un plan estratégico de tecnología e información del Estado, economía digital, tengo todo un tema de estrategia de gobierno en línea, tengo un marco de referencia, tengo un modelo de gestión de People Plus, para finalmente llegar a mi plan estratégico de tecnologías de la información de la entidad. Entonces ustedes ven que hay un análisis completo de lo que me rodea, de toda la estrategia que se está planeando, que se está realizando en mi entorno y dentro de mi institución. Entonces es muy importante hacer un análisis de los planes nacionales, planes decenales, planes sectoriales o territoriales y los planes institucionales. El segundo componente
ya tenemos el tema del gobierno de TI. O sea, aquí lo que vamos a hacer es describir la estructura organizacional, detallando la cantidad de personas que conforman el área, funciones, roles, responsabilidades, políticas, un esquema de toma de decisiones, que tenemos comités, todo el tema de procesos de tecnología y perfiles. Entonces digamos que aquí es un proceso pues, de muchas actividades ya, la cadena de valor ya está documentada, hay muchas cosas que ya están indicadores, tenemos una estructura organizacional ya definida, pero es muy importante tener en cuenta todo el tema de funciones dentro de las entidades porque en muchos casos no está muy claro. Entonces digamos que aquí hacemos una pequeña publicitaria en el decreto 415 sobre el CIO, que eso también implicará que las entidades realicen ciertos cambios en sus funciones y estructura para hacer la implementación de este decreto. Entonces aquí lo que les decimos es aprovechar este levantamiento de información, todo este proceso, para identificar las necesidades de recursos humanos con relación a su formación, competencias, cantidad de personas, y también es muy importante hacer una RACI, el tema de gestión de TI. Si quieres, la respuesta la dejamos para el final de esta sesión y ya continuamos. En gestión de la información, entonces la idea es identificar la situación actual en materia de gestión de la información, es donde se debe hacer un diagnóstico del estado actual de la arquitectura de información, haciendo un análisis de los puntos críticos y cuellos de botella. Entonces aquí también es un proceso de levantamiento de información, identificar un poco el mapa de información, las entidades de negocio, datos maestros, datos abiertos, toda esta información, cómo está, los flujos de información, los responsables. Entonces entender un poco cómo está la entidad frente a la gestión de información. Con sistemas de información, digamos que es un proceso similar y la propuesta es hacer una descripción de los sistemas de información teniendo en cuenta esta categorización. Entonces es muy importante identificar cuáles son las funciones y qué rol desempeñan los sistemas de información como soporte a los procesos y a la información de las entidades. Entonces tenemos los sistemas de apoyo, los sistemas misionales, los sistemas misionales de gestión, los sistemas misionales de prestación de servicios de información, incluidos los portales, y los sistemas de direccionamiento estratégico. Ustedes ven que estas tres categorías pues, varían mucho, pero muy importante tenerlas todas en cuenta, porque muchas veces solamente nos enfocamos en los sistemas misionales y dejamos de un lado todos los sistemas de apoyo que también son un soporte muy importante. Y los sistemas de direccionamiento estratégico son los que siempre se dan de último, no se tienen. ¿Por qué? Porque no se le ve ese valor agregado que nos puede dar toda esta información que nos manejan en los sistemas de información. Entonces aquí la idea es que ustedes construyan unas arquitecturas de sistemas de información. Aquí tenemos un ejemplo de una arquitectura de sistemas de información en donde tenemos los amarillos son de soporte, los verdes son misionales y los azules ya son sistemas de direccionamiento. Entonces la idea es que ustedes realicen todos sus ejercicios y identifiquen y tengan una visión clara de cómo están los sistemas de información. En servicios tecnológicos, entonces queremos hacer un análisis de la estrategia y gobierno de los servicios tecnológicos, es ver cómo estoy gobernando mis servicios, estoy haciendo un monitoreo, estoy realizando unos planes de gestión de capacidad, de la disponibilidad, planes de continuidad del negocio, ver cómo yo estoy haciendo este gobierno, tengo una estrategia definida para los servicios tecnológicos, analizar todo el tema con los niveles de servicio, cómo se está administrando el sistema de información, revisar toda mi infraestructura, todo el tema de conectividad, servicios de exploración y todo el tema de soporte en ese servicio. O sea, aquí lo que queremos es que ustedes tengan muy claro toda esta arquitectura de los servicios de información, entendiendo los servicios cómo se soporta el funcionamiento y las capacidades de la entidad. Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de una tabla de soporte. Entonces tenemos un dispositivo móvil, un hardware, tenemos una disponibilidad, un horario de soporte, un tiempo de respuesta, que son tablas muy sencillas, son herramientas muy fáciles de manejar, es información que se conoce en las entidades y que es muy fácil hacer un levantamiento. Entonces cuando ustedes ya tienen una visión completa
de todos los servicios, qué capacidades tienen, pues es mucho más fácil administrarlos y tener un control del gobierno sobre cada uno de ellos. Aquí también les mostramos unos ejemplos de arquitectura general de servicios tecnológicos, todo el tema de interconectividad, y aquí un modelo físico de infraestructura tecnológica, cómo se conectan elementos. Entonces, la idea es que ustedes también desarrollen estos ejercicios, documenten, generen diagramación, generen flujos, toda esta información. Digamos que hay mucha información disponible con las metodologías que ya mencionamos anteriormente. También hay herramientas, diferentes modelos que les permitirán a ustedes construir todos estos diagramas de todos. Y por último, ya he recorrido todos los dominios de nuestra referencia, pero es muy importante tener en cuenta el análisis financiero. Entonces aquí yo describo cuáles son los costos de operación y funcionamiento del área de TI. Entonces, la Dirección de Tecnologías debe realizar una manera periódica de seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y plan de compra asociado a los proyectos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Muchas veces se gasta en soporte, se gasta en implementación, pero no tengo una visión global de lo que está pasando. Entonces, cuando yo por ejemplo, veo esta gráfica, este es un ejemplo real, vemos que esta entidad, el 68% de sus gastos 2015 se fueron en servicios tecnológicos. Pero vemos que tenemos un 0% en estrategia. Entonces ya uno comienza a visualizar qué es lo que está pasando. Yo estoy convirtiendo en un área netamente de soporte. No estoy generando información estratégica para la alta dirección, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque toda mi inversión está en todo el tema de soporte. Entonces ya cuando yo comienzo a analizar y tengo una visión, tengo una proyección y de lo que yo me voy a gastar, y me he gastado en los diferentes rubros, pues ya tengo una visión logística de lo que está pasando desde el punto de vista financiero y puedo tratar esos recursos para que estén alineados con todo el tema de mi estrategia. Entonces, antes de que pasemos a la ruptura estratégica, Claudia, Carlos, ¿quieren complementar el punto? Creo que había unas preguntas que tenían. Buenas tardes. Respecto a la imagen que tú estabas mostrando ahora, donde el 60% de los costos están yendo en operación, también vale la pena hacer como el análisis, y es que muchas veces por recortes presupuestales se debe garantizar la continuidad de la operación de la organización, y ahí es donde se invierte más recursos para la organización también. Sí. Les voy a comentar un caso de una entidad a la que fui, que se enfrentó este año, como todos nosotros, al recorte presupuestal. Y en su plan estratégico era algo de este estilo, quizás no era el 64, era como el 90% destinado netamente a operación y mantenimiento. ¿Qué pasó? Ellos nos decían la misma situación que planteas: no tenemos plata, lo que debemos es garantizar la operación, y lo que hicimos fue acompañarlos en talleres de innovación. Aquí los procesos de innovación son claves. Cuando hay crisis, la innovación es una buena respuesta ante eso. ¿Qué resultados se obtuvieron de esos talleres de innovación? Muchas de las compras que se hacían no se estaban haciendo, por ejemplo, a través de acuerdos marco de precio. Había mucha capacidad instalada que se pasó de pronto a la nube, y eso obtuvo algunos beneficios económicos. Se dieron cuenta con el análisis de personal que se estaba subutilizando mucho el personal de planta que había. Sí, entonces empezaron realmente a ver un mapa, no así tan macro, sino a entrar en el detalle del porqué, y a través de los ejercicios de innovación salieron ideas de cómo optimizar recursos. Toda la plata que se ahorró digamos en papel, o se identificó que podría ser ahorrada, se destinó a proyectos de inversión estratégica. Y así fue como el PETI tuvo un vuelco total en ese sentido. Y fue una experiencia de este año, digamos que es un buen punto. El ministerio que acompañó esto, y es una entidad real y no es grande. Porque siempre es decir, pues que esa entidad es grande. No, esta es una entidad chiquita.
es redundante con lo que están hablando en este momento, pues para seguir con el tema, ¿ustedes qué creen que la estrategia TI se debe invertir en una empresa del Estado? Pues uno ve que realmente sí se va todo para mantenimiento y soporte, porque la continuidad del servicio se debe seguir prestando. Pero ¿ustedes qué creen que es lo, ya que estamos entrando esta variable, que realmente tampoco, pues nosotros no la teníamos en cuenta? ¿Ustedes qué creen? Debe ser. Bueno, realmente el ministerio no tiene ninguna pauta con respecto a cuál es el porcentaje ideal que debe estar, pues porque eso depende mucho de cada una de las entidades. Digamos, lo que sí queremos resaltar y queremos enfatizar es que el área de TI o de sistemas, como se llama en muchos lados, no es un área netamente de soporte ni operación. Y es el vuelco que estamos haciendo incluso con el decreto 415. Y es empezar a invertir en temas estratégicos. Por ejemplo, hay proyectos de calidad de datos enfocados justamente a toma de decisiones. Hay proyectos de modelamiento de sistemas expertos, sistemas de información que ya no son netamente de apoyo, sino sistemas de información que le aportan a la estrategia y son base para la toma de decisiones. En estrategia hay proyectos de arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces uno empieza a ver que la tendencia ya no es solo operación, obvio hay que garantizarlo, sino con una proyección hacia algo mucho más estratégico. Y la proyección es justamente, se debe representar en proyectos e iniciativas de TI que estén soportando esa estrategia. De todas formas, yo quería complementar un caso real, que es el DPS. DPS es cabeza de sector, pero por más de que sea, no es que tenga tantos recursos. Ellos tenían 17 fuentes de información, 17 fuentes de información, más toda la información que venía de otras entidades del sector. La plata que tenían no la estaban asignando de la mejor manera. Entonces el tema de subsidios, a las personas se le estaban dando subsidios que no requerían, ¿okay? En el tema de DPS. Entonces ellos tenían varios programas y Familias en Acción, bueno, muchos programas, y empezaron, entonces ellos ¿qué dijeron? No tenemos mucha plata, cada vez hay más recorte, el posconflicto, las víctimas del conflicto armado, la población está creciendo para atender, ¿qué hacemos? Y crearon algo que se llama, hicieron un proceso de arquitectura y empezaron a hacer un proceso de consolidación de la maestra beneficiaria. Ustedes pueden entrar a YouTube y pueden ver todo el caso documentado de ello. Les consolidaron todas las fuentes, empezaron un proceso de consolidación de todos los programas de TPS y en este momento han logrado ahorros del 30 y del 40% en la asignación de recursos, sobre todo a cada uno de los programas. El proceso de toma de decisiones, eso ya está ahorita en una bodega y ellos no tenían muchos recursos, o sea, el TPS no era que tuvieran muchos recursos, pero decidieron invertir en ejercicios de arquitectura, en consolidar las fuentes, porque cada programa era una entidad, pero cada programa era como si fuera una entidad independiente, que manejaba recursos, que atendían una población vulnerable y lograron esto. Y el caso está documentado con cifras y con estadísticas. Entonces ellos le dieron un vuelco y a pesar de que no tenían tanto presupuesto como otras entidades, sí han logrado optimizar este tema. Una cosita que es una premisa de atender la planeación estratégica es, planeación estratégica uno piensa ahora sí más en lo importante que en lo urgente. Ese es el concepto que uno debe tener cada vez que hace planeación estratégica. Buenas tardes. Mira, viendo acá esta gráfica, más lo que se ha hablado, que pregunté por la parte del recurso humano. El problema es que desde el decreto, veo yo, que se queda en eso, en el decreto. No estoy diciendo en ningún momento que no se hagan los esfuerzos desde el orden nacional para poder apoyar eso. El problema es el punto en el cual, digamos, se coordinan las empresas o las entidades a poder hacer eso. Por ejemplo, el decreto habla de que la dirección para este lado debe ser de un segundo nivel y ya también la trascendencia de no ser de apoyo, sino ser un proceso completamente estratégico.
acá como ustedes pueden ver en la gráfica, lo que ustedes decían en la diferencia es que está exclusivamente designada hacia el soporte, ¿sí? Entonces el problema que nosotros vemos es que muchos de estos documentos se van a quedar, como lo dijo el compañero, en un documento como cumplimiento de un requisito, pero que prácticamente no va a ingresar dentro de la estrategia. Puede quedar aunado al plan estratégico institucional, pero se quedará de pronto en esa parte. No estoy hablando exclusivamente por los recursos, estoy hablando más por la designación y más por la parte como de, digamos, no es de obligar, sino más bien coger. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con sector trabajo y desde allá se está empezando a construir un modelo de arquitectura pues, empresarial sectorial, y creemos que desde ese punto sí podemos combinar, pero con la fuerza del sector, no lo vemos desde la parte individual. Pues mira que esto es una idea. Nosotros como ministerio estamos invitando a los sectores a que se agrupen y que trabajen a nivel sectorial para poder racionalizar recursos y pues poder lograr de pronto apalancar ciertos proyectos cuando ya hay un tema. Sin embargo, las entidades no, lo que hemos visto es que no están acostumbradas a trabajar de manera sectorial, y en algunos casos las cabezas de sector terminan trabajando en su día a día y se les olvida de pronto trabajar. Y esa es también una invitación. Nosotros como ministerio estamos empezando a apoyar. En este momento estamos trabajando con el sector trabajo. Hay un consultor pago por el MINTIC que está apoyando ese ejercicio, y estamos empezando a trabajar para que las entidades empiecen a trabajar a nivel sectorial y se empiecen a apalancar. Ya cuando son muchas las entidades que hacen eco, pues de pronto se logran mejores resultados. En el tema de función pública, pues para no salirme del taller, porque pues ahorita vamos a empezar la parte práctica, la idea es que nos quede espacio para que ustedes trabajen. Ya se identificaron escenarios. Entonces, escenarios donde el área de TI depende de Secretaría General y está en otro nivel. Escenarios donde las áreas de tecnología están fusionadas con planeación. Entonces, no hay un área de sistemas y una de planeación, sino es una sola. Escenarios donde hay un área de soporte y un área estratégica, o sea, es como que el área de TI está dividida en dos. Entonces, estamos terminando de identificar esos escenarios para que con función pública se identifique cuál va a ser la directriz. En estos casos hay que reestructurar, por ejemplo. En estos casos se va a hacer una modificación en el manual de funciones y se van a hacer estos. En estos escenarios se va a hacer eso. Ya los escenarios están ya casi que listos, se están ajustando para empezar el trabajo con función pública. ¿Sí? Digamos, eso, lo que pasa es que en este momento estamos como callados un poquito, pero porque no tenemos todavía los escenarios totalmente definidos para empezar a trabajar, porque ya lo que sigue es el trabajo de función pública. O sea, el decreto está, la política está, pero función pública es la que tiene que identificar cuáles son las acciones que deben iniciar la entidad para poder dar cumplimiento al tema. Bueno, mi nombre es Constanza Sánchez, de Función Pública. Ayer hubo un encuentro de directores de tecnología en la entidad y se armó como una nueva idea de compartir los proyectos que se tienen en cada una de las empresas, que se pueden utilizar en el resto. ¿Para qué? Para optimizar los recursos y así también nosotros, digamos, adelantar un poco más y más rápido en nuestra estrategia. Entonces yo creo que lo que toca ahorita es estar pendiente cuando el Ministerio de TIC haga un banco de proyectos y de pronto ir compartiendo, y así mismo si tenemos un proyecto que es muy interesante que le sirve a otra entidad, se hace un acuerdo entre las entidades y se puede utilizar. Entonces yo creo que así vamos a optimizar el tiempo y los recursos. Por ejemplo, yo les muestro aquí en el Ministerio el sistema de viáticos y comisiones. No lo desarrolló el Ministerio, sino hizo un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y el sistema que en este momento nosotros estamos trabajando de comisiones y viáticos
fue desarrollado fue por el Ministerio de Educación y a través de convenio nosotros lo estamos utilizando. Entonces no tuvimos que hacer una gran inversión, un desarrollo a la medida, sino que estamos tratando de racionalizar. Entonces ese es un poco el propósito de los proyectos de los que habla la compañera. Vamos a empezar, a esto para poder empezar a... Las estratégicas es hacer esos cambios de paradigma en las entidades. Eso es cuando yo identifico ya estas necesidades, estas dificultades que yo tengo en las entidades a través del análisis de la situación actual. Yo identifico ya qué puedo cambiar y qué cambios de paradigma puedo tener en mis entidades. Entonces, las rupturas estratégicas deben comunicar un cambio en el enfoque estratégico. Entonces, el enfoque estratégico es, por ejemplo, utilizar software libre de profesor licenciado, hacer uso de tecnología en la nube, hacer desarrollos in-house o hacerlos por terceros, digamos, todos esos cambios de paradigmas como han venido funcionando las entidades por mucho tiempo y uno cree que así es la forma más eficiente, pero también existen otros cambios que me modifican la forma de actuar, pero me van a generar los resultados que están alineados con los objetivos estratégicos. Entonces es muy importante identificar estas rupturas estratégicas que me permiten transformar e innovar, que facilitan la adopción de un modelo y que la tecnología se convierta en un elemento que genere valor. Es salir del área de tecnología como un área de soporte y se convierta ya en un área que apalanque el cumplimiento estratégico. Entonces, aquí les queremos mostrar algunas rupturas estratégicas. Entonces, por ejemplo, esto es muy interesante, resolver el falso dilema entre desarrollar en casa versus comprar software comercial. La solución es ser integrador, es buscar otro tipo de cambios de funcionamiento que me lleven a cumplir mis objetivos estratégicos. Entonces es muy importante tener en cuenta pues todas estas nuevas tendencias, hacer ejercicios de innovación, hacer esto implica también todo un tema de gestión de cambio para cambiar el chip a las personas, a los directivos, a las personas que están trabajando de la misma forma siempre, pues mirar qué otras alternativas existen y qué beneficios obtengo. Entonces, posterior a las rupturas, ya venimos a un análisis del modelo operativo. Entonces, en el análisis del modelo operativo lo que buscamos, esta es una visión de una visión de arquitectura del marco de referencia, en donde queremos identificar cómo es el modelo operativo, cómo estamos funcionando, entonces cómo está mi estructura organizacional, cómo está ese mapa de procesos, cómo está todo el tema de modelos de recursos, el marco normativo, el modelo financiero y otros modelos que tenemos en memoria de procesos. Anteriormente teníamos toda una visión independiente de cada uno de ellos. Aquí lo que queremos con el modelo operativo ya es unificarlos y ver cómo se conectan y cómo genera la operación de tema. Entonces eso es lo que realizamos en este elemento. El siguiente es identificar las necesidades de información. Entonces aquí es muy importante porque aquí describimos el flujo de las necesidades de información al interior de la institución pública, sector y territorio. Entonces para esto tenemos que identificar cuáles son las relaciones de la institución con actores involucrados, identificar quién entrega y cómo se entrega y cuándo se entrega esta información y a quién se le va a entregar. Y para esto pues es muy importante hacer un proceso de entrevistas con los grupos de interés, hacer un análisis del mapa de información de la entidad, con el fin de identificar todas estas zonas de calor, todas estas necesidades de información. Yo necesito entregar este dato semanalmente los lunes. ¿Qué está pasando? ¿Qué capacidad de generar esta información? La información es de calidad, la información está actualizada, confiable. Entonces todas estas necesidades de información que yo debo identificar para ver cómo yo puedo mejorarla. Entonces aquí les tenemos como unos tips, digamos, en el proceso de identificar estas necesidades. Entonces uno puede preguntar, ¿la información para análisis y toma de decisiones se toma directamente de los sistemas de información o de un proceso manual? Una persona lo recolecta en Excel, tiene un maquito y de pronto metió mal un dedo y modificó una fórmula, esta información pues ya debe ser confiable. Los indicadores empleados permiten comprobar que se han alcanzado las metas esperadas, entonces ya ve uno la fiabilidad de estos indicadores, si se está midiendo adecuadamente. Se tienen definidos procesos de gestión de información para recolección, validación, consolidación y publicación de la información. Cada persona lo hace a su forma, todos manejamos el mismo esquema, está todo controlado, las actividades definidas, todo ese tipo de cosas que uno identifica. La información suministrada a la alta dirección apoya la toma de decisiones relacionadas con el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, aquí vemos la calidad de la información que se le da a la alta gerencia para la toma de decisiones.
si se da oportunamente, si la información es digna, etcétera, etcétera. Y el sector comparte información entre sus entidades a través de los sistemas de información integrados, posibilitando acciones para establecer nuevas estrategias sectoriales. Entonces tenemos un sistema de integración, un flujo de información definido con las otras entidades del sector, o simplemente es un correo electrónico que yo solicito y yo dependo de la buena voluntad de la persona de la otra entidad para que me disponga la información. Si me la dispone en Excel, yo la necesito en un archivo plano, viceversa. Entonces, digamos, entender todas las necesidades pues, que me ayudan a construir qué es lo que yo requiero para mejorar todo el tema de la información. Y por último, es el análisis de los procesos de la asociación pública y cómo están soportados por tecnología. Entonces, ustedes, cuando hablamos de los procesos y los servicios que prestan las entidades, pues tenemos unas personas que realizan estos procesos, unas actividades, pero también unos sistemas de información que están soportados. Y estos sistemas de información están soportados por los servicios tecnológicos y de una información que está almacenada en estos sistemas de información. Entonces, por eso es muy importante identificar cómo tecnología me está soportando el funcionamiento de mi entidad desde el punto de vista misional y desde el punto de vista de soporte. Entonces aquí tenemos unos tipsitos que puede ser la elaboración de una matriz de procesos versus sistemas de información, una matriz de sistemas de información versus datos y categorías de información, de tal forma que yo identifique cuáles son mis sistemas de información y cómo están soportando. Son ejercicios muy sencillos en donde yo tengo mis procesos, tengo mis actividades y dentro de este levantamiento yo ya estoy identificando qué sistema de información y qué datos o qué información está soportando todo el tema de tecnología de información. Entonces, ya teniendo mi situación actual, unas rupturas estratégicas, tenemos ya un nuevo modelo operativo, ya definimos qué es el modelo de gestión. ¿Qué es el modelo de gestión? Hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos llevar a mi entidad, a todo el tema estratégico del sector de institución. Entonces, lo primero que uno define es cuál va a ser mi estrategia. Entonces, la estrategia se debe escribir que garantice la generación de valor estratégico para la institución, para el sector y para la nación. Tenemos que tener en cuenta, ya hemos hablado mucho de analizar todos los planes sectoriales, decenales, institucionales, etc. Entonces, creemos que es muy importante. Y para esto, pues hay que cumplir estos principios de la estrategia de TI. Entonces, articulación de esfuerzos con el sector, una inversión racional y sostenible, cumplir con estándares de calidad, disponer de la mejor información para tomar decisiones. Esto me lleva a un mejor servicio de los ciudadanos, apoyar metas estratégicas, hacer simple y práctico los procesos de la entidad, tener una información confiable y segura, promover uso de apropiación por parte de los usuarios y contar con la capacidad interna y externa para hacer una gestión de TI. Entonces, ¿cómo hago? Lo primero que definir son mis objetivos estratégicos. Ya hablamos anteriormente del objetivo estratégico, hablábamos de que los objetivos estratégicos deben ser medibles, deben ser alcanzables, tenemos un tiempo determinado. Entonces aquí hablamos de que una vigencia mínima de 2 años para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entonces por cada objetivo estratégico se deben indicar las actividades a desarrollar para el cumplimiento del resultado final de cada actividad. No es poner objetivos por eso, sino ya ir pensando cómo va a cumplir esto. Entonces para esto tener en cuenta también todo el tema de estructuras estratégicas, de mi situación actual, de mi modelo operativo, todo eso que hemos analizado anteriormente de las necesidades de información, de cómo TI está soportando los procesos de la entidad para ir pensando qué actividades yo desarrollo. Y también, cuando yo defino estos objetivos estratégicos, yo debo indicar cómo esta estrategia de TI me está soportando la estrategia misional, sectorial y territorial. Es muy importante tener en cuenta esto. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces establecer el diagnóstico de la plataforma tecnológica consecuente a la entidad en sus componentes de hardware, software, redes. Si vemos que hay una preocupación en la entidad para ver ya a profundidad cómo están. Debemos definir un plan a corto plazo, un plan de choque que permita dar continuidad a los servicios críticos de la entidad. Aquí vemos pues que hay una necesidad imperante para solucionar todo el tema de soporte y brindar los servicios tecnológicos y fortalecer el uso de las TIC del interior de la entidad, desarrollar las actividades necesarias para garantizar la actualización, modernización y mantenimiento sostenible de la plataforma tecnológica. Entonces, vemos que ellos en este plan estratégico están enfocando mucho en dar soporte. Entonces, de pronto han identificado una necesidad o unas oportunidades de mejora en los servicios tecnológicos.
Entonces, ya hablamos de un análisis de la situación actual, definimos unos objetivos estratégicos y tenemos un contexto organizacional. Con esos tres elementos ya puedo llegar al modelo de gestión. ¿Qué es el modelo de gestión? ¿Cómo quiero ser? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Y cómo debe ser mi entidad para soportar y ser apalancadora de la estrategia institucional? Entonces, el modelo de gestión está muy relacionado con los dominios del marco de referencia. Entonces hablamos de definir un modelo de gobierno, definir una gestión de la información, una gestión de los sistemas de información, la gestión de servicios tecnológicos y todo el tema de uso de apropiación. Entonces, obviamente esto depende de cómo es mi estado actual. Si yo identifico que ya tengo un modelo de gobierno definido, tengo unos procesos, unos indicadores, pues obviamente pues no voy a entrar en detalle y actualizar todo ese tema porque ya veo que estoy bien y me enfoco en otros aspectos. Pero sí es muy importante que por lo menos en el modelo de gestión yo defino algunos temas, que son una cadena de valor, unos indicadores, estructura organizacional, roles, funciones, toma de decisiones, un esquema de gestión de proyectos para todo el tema de modelo de gobierno. En gestión de la información, pues definir toda mi arquitectura de información, que es lo que ya hablamos anteriormente, y identificar cuáles son mis herramientas de análisis. El objetivo es que la información sea de calidad y sirva como un insumo para la toma de decisiones. En sistemas de información, ya es identificar mi arquitectura de información y yo cómo voy a hacer un plan de implementación o yo cómo voy pensando que voy a implementar todos los sistemas de información, todos los cambios que me van surgiendo en este esquema. En servicios tecnológicos, ya hablamos de todo el proceso de gestión de servicios, mesa de soporte, planes de continuidad, planes de capacidad, veo el tema de infraestructura, todo el tema de redes, conectividad, todos los servicios que me van a dar soporte. Entonces yo hago una visión hacia dónde quiero ir en este tema. Y por último, pues lo que está relacionado con uso de apropiación, si tengo una estrategia, si tengo un plan de capacitación, si tengo diferentes componentes, pues todo el tema de uso de apropiación. Yo no sé si Carlos o Claudia quisieran complementar algo. Aquí, por ejemplo, pensando en esto, les voy a poner un ejemplo que es parte de lo que vamos a trabajar en el taller. A partir de la situación que hay descrita en ese taller, que puede ser la descripción de cómo está su entidad. Nosotros aquí estamos describiendo una entidad, unos procesos, una infraestructura, unos flujos de información. Entonces, cuando yo hago este análisis actual, entonces yo, por ejemplo, le voy a poner el término que utilizó, nosotros pues como ministerio hemos venido mirando las mejores prácticas y cómo otras entidades han hecho este tipo de cosas que les sirvan a otras entidades para poder avanzar. Esto es una entidad que nos contó, miren, nosotros hicimos en nuestro diagnóstico, hicimos un mapa de información y eso era un espagueti, eso no se veía nada. Hicimos un mapa de sistemas de información para saber qué sistemas de información habían, cómo se relacionaban. También era un espagueti. A partir de esos dos mapas, esos espaguetis, la entidad dijo, bueno, tenemos que seguir con estos espaguetis o qué vamos a hacer. En el caso de sistemas de información, entonces dijo, no, estos dos sistemas tienen funcionalidades similares. Entonces la decisión es dejar uno y las funcionalidades que no están en el otro tenemos que mirar cómo las migramos. En el tema de información lo mismo, les hicieron el mapa, hicieron el inventario de entidades de negocio, vieron las zonas de calor, el espagueti y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos problemas porque estas entidades que necesitamos información no nos las están generando y por ende nosotros no podemos generar información. Sobre todo hay entidades que no generan información primaria, sino que lo único que hacen es procesar información de otras entidades. En últimas. Entonces, eso hay que hacer. Y una vez yo tengo esos espaguetis, esos mapas, esas matrices, que en últimas es lo que vamos a hacer ahorita en el taller, entonces tenemos que plantear cómo es el deber ser. Entonces, si yo tenía un espagueti en sistemas de información, entonces tengo que hacer como el diagrama o la estructura de alto nivel de cómo debería ser el sistema, los sistemas de información o la estructura de los sistemas de información. Ejemplo. Tengo N sistemas de información que no se conectan. Entonces, en mi
en mi arquitectura o en mi diagrama objetivo de sistemas de información, vislumbro que lo mejor es montar un bus de integración que me permite conectar e integrar esos sistemas de información, por ejemplo. Entonces ya el espagueti va a tener ahora una nueva mirada y los proyectos que yo voy a plantear en mi plan estratégicos irán enfocados a lograr esa nueva arquitectura que yo logré visualizar. ¿Sí? Entonces eso es un poco de lo que trabajamos. Hay herramientas. Entonces, ¿cómo se pueden hacer los inventarios o las arquitecturas? Pues inicialmente, si yo no tengo Excel, pues lo haré en Excel y después utilizaré herramientas de software libre, que hay bastantes herramientas de software libre para poder construir esos gráficos. ¿Sí? Entonces, lo importante es, si yo solo tengo Excel, pues hago un inventario de todos los sistemas, hago un inventario de todas mis entidades de negocio, hago un inventario de toda mi infraestructura tecnológica y a partir de eso construyo de alguna manera lo actual y después miro cuál debería ser el deber ser, teniendo en cuenta pues el alcance, el tipo de entidad que tengo, los recursos, los objetivos, bueno, todo lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, tenemos el modelo de planeación. La identificación de quiero llegar, de dónde estoy, y cuál es mi estrategia. Ahora ya voy a plantear cómo voy a llegar, cómo voy a cubrir esa estrategia. Entonces, lo primero que tenemos es la definición de lineamientos o principios que me van a guiar en la implementación del PET y la definición de mis proyectos e iniciativas. O sea, aquí tenemos un ejemplo, entonces construir una entidad más transparente promoviendo una ciudadanía activa y fortaleciendo la institución, entonces generar espacios participativos, eso significa que mis proyectos se van a enfocar hacia una participación ciudadana, herramientas tecnológicas para la participación, modernizar la gestión a través de transformación de negocio, oportunidades de capacidades. Entonces digamos que ahí uno ya comienza a identificar estos proyectos, a qué rumbo van a tener y qué principios los van a regir. Entonces, aquí lo que hacemos es, en una situación actual versus un modelo de gestión, nos va a identificar una brecha. Y esta brecha la identificamos por dominio. ¿Y aquí qué va a pasar? Va a ser proyectos que van a ser creadores de nuevas capacidades, nuevos sistemas de información, nuevos servicios tecnológicos. Vamos a tener que modificar unos, actualizar, modernizar o hasta eliminar, darle abajo sistemas de información obsoletos, servicios tecnológicos que no cumplen con las necesidades de las entidades, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de todo esto, ya me generan estos proyectos e iniciativas que me van a ayudar a cumplir con mi estrategia. Entonces, aquí viene el paso más importante, que es el producto final y lo que yo debería controlar y debería implementar de un PET, que es un plan maestro o mapa de ruta. Entonces, para cada uno de los 6 dominios se deben establecer los productos integrales más significativos y las actividades, iniciativas o proyectos en los que se debe comprometer la institución pública para alcanzarlos. Entonces, aquí es donde vamos a plantear todas esas iniciativas, proyectos, todas estas ideas, la implementación de estas rupturas estratégicas, todo ese tipo de cosas que han surgido, todo ese proceso de entendimiento de la actividad y generación de nuevas ideas de mejora, oportunidades de mejora, ya formalizarlas en proyectos e iniciativas. Entonces, el plan maestro define el norte de acción estratégica en materia de TI y se deben alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de recursos humanos y todas las iniciativas que se adelanten durante la alianza del PET. Claro, toda una implementación del proyecto que requiere un cambio en la organización, una disposición de recursos humanos, recursos mineros, tiempo, etc. Entonces, pues, debemos tener eso en cuenta. Entonces, aquí les mostramos un pequeño ejemplo, un plan maestro. Entonces, tenemos los dominios, un producto, unas actividades específicas, entonces tenemos una estrategia en gobierno de TI, en gestión de servicios tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es factible, es muy fácil identificar esto y pues es importante la documentación. Cuando ya tengo todo este plan de proyecto, este plan maestro, debo cumplir el mapa de ruta. En el mapa de ruta identificar cuáles son mis prioridades y cuáles debo atacar primero. Entonces, para esto es una metodología muy sencilla para la priorización de los proyectos. Entonces, la primera es seleccionar cuáles son los criterios de evaluación de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que más me interesa? Yo quiero priorizarlos por los recursos que me van a costar, por el tiempo, por su alineación estratégica,
por el impacto que tiene, por el impacto ciudadano. Entonces ya cada entidad, de acuerdo a su estrategia, define cuáles son los criterios de evaluación de sus proyectos, define cuál es la ponderación. A mí me interesa los recursos, no tengo problemas presupuestales, entonces el tema de recursos vale el 10% sobre el 100%, pero para otras el tema de recursos puede ser mucho más importante porque le damos una ponderación mayor. Entonces ya defino la ponderación de los criterios de evaluación, hago una documentación de esas iniciativas, claro, tengo que medir cuánto me cuesta, qué impacto va a generar, o sea, tengo que medir todos los criterios de evaluación para luego hacer un proceso de calificación de iniciativas y hacer un análisis final y toma de decisión. Este es un proceso muy sencillo, muy fácil de hacer, los cuales ustedes pueden ayudar a construir el mapa de ruta. Entonces, ya teniendo un mapa de ruta, ya construyo cuáles son mis indicadores de cumplimiento, indicadores de cómo yo voy a cumplir con este plan estratégico. Entonces, lo que queremos es que se definan indicadores que estén relacionados con el plan maestro, obviamente que están relacionados con los dominios del marco de referencia. Entonces, la composición de un indicador es el tipo de indicadores, es un indicador de proceso, de cumplimiento de actividades o de resultados o logros. Tiene que tener una descripción, unas metas y un valor esperado. Entonces, ¿yo cómo hago para identificar estos indicadores? También presentamos una metodología muy sencilla de cómo se deben hacer. Entonces, lo primero es identificar o revisar qué objetivos voy a medir. Voy a medir estos proyectos, este objetivo estratégico, todo este tema, yo tengo que identificar qué quiero medir. Luego establezco las medidas de desempeño claro. ¿Cómo voy a medir el cumplimiento de este proyecto? Por la entrega de requerimientos funcionales, o por el impacto, etcétera, etcétera. Ya dije yo cómo medirlo, asigno las responsabilidades de quién y cómo va a hacer estas mediciones y cada cuánto se van a hacer. Establezco los referentes comparativos. Yo tengo que identificar para mí qué es cumplir y qué no es cumplir. Si yo resuelvo 100 incidentes diarios, pues para mí puede ser una medida, pero si por ejemplo otras entidades de mi misma capacidad están recibiendo 10 o 15, pues yo digo, no, ahí tengo un problema. Entonces, establecer todas las unidades comparativas de la forma que yo pueda definir qué es efectivo, qué es eficiente para mi entidad y qué no. Ya construir todo el tema de formulación, hacer validación y comunicar e informar todo el proceso de indicador. Digamos que es un proceso muy sencillo, que ustedes pueden implementar, necesitan herramientas complejas para construir todo el tema de indicador. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, porcentaje de cumplimiento de los acuerdos generales de servicio, entonces cantidad de servicios que cumplen, mientras el total de servicios, entonces fuentes de información, todos los contratos, responsable, coordinador de proyectos, la periodicidad se hace mensual y la meta es del 100%. Pues digamos que ustedes ven por ejemplos reales que no son trabajos complicados, sino que solamente es darle un poquito de dedicación y tiempo. Y por último, ya tengo mi mapa de ruta, tengo mis proyectos priorizados, tengo mis indicadores de medición, y es incluir otros planes que me van a fortalecer y van a implementar un plan estratégico de tecnología. Entonces tenemos un plan de intervención de sistemas de información. Entonces yo voy a hacer proyectos con los sistemas de información, yo tengo que identificar cuando hago la migración, cuando doy de baja entonces tengo que planificar todo este tipo de cosas. Un plan de proyectos de servicios tecnológicos, entonces cómo va a afectar mis servicios, cómo va a hacer los cambios, si va a cambiar de un proveedor a otro, si va a hacer un cambio de data center, todo ese tipo de cosas, pues hay que planificarlos en un proceso muy exhaustivo para evitar que se presionen los servicios. Un plan de proyecto de inversión, obviamente todos esos proyectos iniciativos van a generar unos gastos, entonces tengo que hacer una planificación de los recursos que dispongo, cómo lo puedo gastar, de forma que lo pueda invertir. Y por último, todo el plan de comunicaciones. Yo cómo voy a comunicar a las personas, a los funcionarios, cómo va a comunicar ese plan estratégico. Es muy importante que todo el mundo esté enterado y sepa hacia dónde queremos ir, por qué queremos ir allá y qué beneficios me trae. Porque es que si no, entonces las personas no van a entender por qué vamos a cambiar el sistema de información. No, es que arriba dijeron que no funciona el sistema de información. Como yo estoy funcionando, estoy bien. Llevo 20 años haciendo lo mismo. No, pero si usted me explica que con este nuevo sistema de información voy a obtener estos resultados,
puedo optimizar mis tiempos, puedo optimizar los tiempos de respuesta, pues ya hay un cambio en la forma de pensar y facilita la implementación de estos sistemas. Entonces, esto sería como el cierre de la parte teórica sobre el PETI. Entonces, continuamos con Carlos. Bueno, Esteban, muchas gracias. Una sesión de preguntas súper cortica, creo que aquí tienen unas porque vamos a dar inicio a la presentación de un caso. La idea es que es un caso hipotético de una empresa ficticia, pues la idea es que ustedes traten de aplicar algunos de los conceptos que han visto aquí el día de hoy. Para las personas que han asistido a los talleres de arquitectura empresarial, seguramente empiezan a ver esas interconexiones, esas relaciones entre arquitectura empresarial y planeación estratégica. Cada uno de ustedes, o al menos por parejas, la idea es que se trabaje este caso. Todos tienen ya con la parejita al lado, pueden trabajar el caso. ¿Sí? Ya se los explicamos con más detalle, pero pues la idea es que todos comencemos. ¿Quién tiene la pregunta? Buenas tardes. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Digamos, yo nuevamente, al igual que en arquitectura empresarial, no entiendo cuál es el alcance de lo que se pretende. ¿A qué hago referencia? Si yo cojo Plan Nacional de Desarrollo y comienzo a identificar qué artículos le impacta a mi sector, me bajo a los planes decenales, o entonces digamos ya comienzo a entrar a un tema que digamos no es de la oficina de tecnología clásica, y entonces llego a los objetivos estratégicos y se supone que las entidades ya los objetivos estratégicos ya resolvieron este análisis. No veo por qué lo tengo que, o sea, por qué se plantea volverlo a hacer. Digamos si yo, o sea, digamos que en esta parte me dice, mírenlo desde lo grande, encuentre cuál es el problema, entonces digamos reducir la mortalidad de niños menores de 0 a 6 años en el departamento X en un periodo de tanto. Entonces ese sí es arriba, y entonces yo digo, listo, yo cómo apalanco eso desde tecnología, esa es una forma. Pero cuando ya uno ve el otro lado ya son cosas más del día a día de uno. De no, yo tengo este sistema, pero yo cómo llegué desde esto tan grande de formulación que me toca hablar con planeación, que me toca decirle a todo el mundo, oiga, venga, revisemos, porque se va a meter en mi tema de salida. O sea, ¿usted por qué viene a juzgar si está bien o no los objetivos estratégicos de la organización? Digamos que ese es lo primero que yo veo que hay como una falla. Es más, nosotros, una forma de dar respuesta al PETIC era, contratemos una arquitectura empresarial que el producto sea el PETIC. O sea, porque ella me va a identificar cómo estoy, a dónde quiero llegar, la brecha, me va a dar el mapa de ruta. Entonces finalmente, pero para hacer eso, pues están los recursos. Y pues nuevamente vuelvo a decir sobre el personal, porque toda la carga está en el jefe de tecnología, la mayoría son contratistas, y si tiene suerte ese jefe de tecnología de ahora ya hacer del nivel estratégico y tener más reuniones y más responsabilidades y tener algunos de plata, pues tampoco está claro cuáles son. Y vuelvo y lo digo, si uno mira las guías una a una, pues ahí dice debe haber un oficial de seguridad, debe haber un arquitecto de datos. Digamos, no hay una norma que me obligue a mí a modificar el manual de funciones. Entonces tampoco tengo la forma de comenzar a decir, mire, para poder hacer, porque será una forma de decir, para poder obedecer al decreto, yo necesito este cargo, acá están las funciones, porque cada uno tiene su rol y responsabilidades, entonces dentro del manual de lo que tiene, agréguenle esto otro. Entonces no veo realmente cuál es la expectativa del PETIC, si es hacer una arquitectura empresarial, porque así lo veo yo cuando vemos Plan Nacional de Desarrollo, o es apalancar procesos que ya los objetivos estratégicos los identificaron, pero si yo cruzarme con ellos. Bueno, son como varias preguntas ahí mezcladas. Intervención, básicamente quisiera aclarar dos cosas. Tanto la arquitectura empresarial como los procesos de planeación estratégica son proyectos corporativos, no son exclusivos del área de TI. ¿Sí? Ese es como el primer enfoque. Ya vimos que esto lo hace un grupo de trabajo interdisciplinario, la participa gente de planeación, área jurídica, las áreas funcionales para determinar cuáles son sus necesidades de información. De ahí que se convierte en ese apalancador que ofrece soluciones a partir de tecnología para dar cumplimiento a la estrategia.
y participar ahora desde el mismo momento de la definición de la estrategia. Ahora, cuando hablamos ya en ese momento sí se debe revisar la alineación normativa a alto nivel. De hecho, una de las prácticas que es la de BSP que propone IBM, lo que dice es que se debe hacer una planeación top-down. Es decir, yo arranco desde lo más alto y empiezo abajo. Por eso es el mismo enfoque que se tiene acá. Parto desde la Constitución, pero no lo hace PETIC, seguramente lo hace el ejercicio de planeación estratégica institucional. Y empiezo a bajar, ¿sí? Cuando empiezo a bajar, pueden haber proyectos de TI que se ven impactados. Entonces, eso se vuelven variables que me afectan la priorización de mis proyectos. Entonces, ese es el enfoque con el que yo voy a mirar. Yo no debo entrar a juzgar una meta estratégica del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Debo buscar cómo alinearla y cómo apoyar en su cumplimiento, porque ya se hizo el ejercicio de planeación estratégica. Entonces, cuando yo hablo de un PETI, es cómo la tecnología de la información aporta valor al cumplimiento de eso. Y no debo alejarme, es decir, si el Plan Nacional de Desarrollo marca que yo debo trabajar en el tema de educación, pues mi entidad de alguna manera debería estar aportando un concepto de arquitectura TI Colombia a trabajarle también a ese tema de educación, porque priorizando es como se logran esos resultados. Pero si mi entidad va por otro camino diferente al que quiere el país, pues van a hacer esfuerzos seguramente que no van a ser reconocidos, van a estar desfocalizados, van a ser iniciativas aisladas. Entonces lo que queremos es que todos trabajemos en unas metas comunes, priorizadas, y así realmente lograr ver resultados. Cuando uno quiere abarcar muchas cosas, pues termina tampoco haciendo mucho. Entonces ese es el enfoque, alinearse. Todo lo que yo haga, todas las inversiones que yo haga desde TI, bueno, me aportan a las metas institucionales. Pero alguien ya garantizó que esas metas institucionales también le aportan a las metas sectoriales. Y el sector me garantiza que eso le aporta a las metas nacionales. Ese es el tipo de alineación que queremos. No quiere decir que el CIO o el consultor que designaron para eso, pues él debe ser el encargado de cumplir todo el árbol jerárquico de alineamiento, sino que es paulatino y es un trabajo común. Bueno, Claudia nos va a explicar la dinámica del taller. Tenemos una hora para desarrollar. Entonces, ¿cuál es la intención? Nos hacemos en parejas. Aquí hay una descripción del funcionamiento de una entidad. Se describen los objetivos estratégicos de la entidad, se describen unos procesos, se describen unos procesos que están apoyados en unos sistemas de información, en una infraestructura tecnológica, se describen unos problemas, ¿sí? Y a partir de eso, entonces, el primer punto dice: realice el análisis de la situación actual de la empresa, enfatizándolas desde las perspectivas de información, sistemas de información, uso de apropiación, aplicando lo visto en el taller. ¿Eso qué quiere decir? El análisis de la situación actual tiene que mirar todas las dimensiones, pero para este caso solo vamos a coger información, sistemas de información y uso de apropiación. Entonces, ¿cómo hacen ustedes el análisis de la situación actual desde la perspectiva de información? Entonces, ven el caso, que es muy seguramente una problemática que puede estar en su entidad, ¿y qué hacen? Hacen una matriz, hacen un cuadro, que les va a permitir revisar y que les permite hacer el análisis de información. En sistemas de información hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, en sistemas de información, yo como analizo esa situación en sistemas de información que me plantea el caso, y desde uso de apropiación lo mismo. Entonces, ¿qué hay en uso de apropiación y qué identifiqué? Entonces, desde uso de apropiación, por ejemplo, se identifican grupos de interés, se identifican indicadores de apropiación de los sistemas de información. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, entonces yo digo cómo está la entidad en ese caso. El segundo caso, que de hecho apoya un poco la pregunta que hizo el compañero ahorita, dice: seleccione 2 objetivos institucionales. Para cada objetivo, identifique las oportunidades que soportan el cumplimiento de cada objetivo. Desglose la estrategia de TI en iniciativas o proyectos específicos que el área de TI desarrollará durante los próximos 4 años para dar cumplimiento a la estrategia. Entonces, por ejemplo, objetivo institucional. El caso plantea como 10. Entonces, por ejemplo, yo tomo excelencia en calidad de servicio. Lo coloco en el objetivo institucional. ¿Qué oportunidades de TI ustedes identifican
para el cumplimiento de ese objetivo institucional que seleccionar. Entonces usted identifica todas las oportunidades de TI que usted identificó. Después, entonces listo, viene, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces tengo que identificar qué capacidades de TI requiero para poder hacer cumplimiento a esto. Capacidades entendidas como una entidad tiene la capacidad y tiene que procesos, infraestructura y talento humano. ¿Sí? Entonces ustedes identifican qué capacidades de TI. Entonces, por ejemplo, para el objetivo 1 la oportunidad fue X y la capacidad es que yo debo tener talento humano capacitado en gestión de proyectos, por ejemplo. O una de las capacidades que requiero es que se debe estructurar un proceso o un procedimiento de TI en tal cosa, ¿sí? O una de las capacidades institucionales que requiero es un sistema de información que haga esto. O necesito. Entonces, la idea es que escogen dos objetivos institucionales, identifican qué oportunidades de TI ustedes logran identificar y luego identifican qué capacidades de TI requieren. Después de que uno ya hace el ejercicio, entonces, a partir de esos objetivos estratégicos de TI, debe identificar los proyectos. Entonces, un proyecto puede resolver o puede de alguna manera resolver el establecimiento de varias capacidades. O una oportunidad de TI implica el desarrollo de 1, de 2 o de 3 proyectos. Y en últimas, eso es lo que uno hace en un PET. Ese proceso de alineación que se hace a partir, obviamente, el análisis de la situación actual. Entonces, en las metodologías que nosotros, por ejemplo, les planteamos como que ustedes pueden utilizar, porque uno de los grandes interrogantes es ¿cómo empiezo a hacer el PET? ¿Qué metodología utilizo? Entonces, por ejemplo, Carlos hablaba de BSP. Entonces, BSP tiene un conjunto de pasos. Esto es una listica de mercado. Primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. Siempre, de todas formas, en cualquier ejercicio de PET, usted lo primero que tiene que hacer es sacar la foto actual. Siempre. Y en esa foto actual, ¿cómo lo va a hacer? Analizando cada dominio. Es el ejercicio que vamos a hacer aquí. Por eso el primer punto es identifique la situación actual. Luego, haga el ejercicio de alineación y establezca. Y por último, lo último que se hace es definir los proyectos. Es lo último que tú haces en el PET. Entonces es lo mismo que vamos a hacer acá. La idea es que vayan trabajando, lean el caso y nos vayan preguntando, sobre todo cuando se enfrenten a escribir algo, ¿y aquí qué hago? ¿Hago una matriz? ¿Qué hago? ¿Cómo cruzo? ¿Qué identifico? ¿Identifico una entidad de negocio? ¿Identifico un sistema de información? ¿Identifico un proceso? Bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo caracterizo? Entonces ahí es donde nosotros estaremos para apoyar. E igual nosotros vamos a enviar vía correo la presentación, el desarrollo de ejemplo de este caso, para que ustedes le generen ejemplos, ya, porque pues sí, aquí la idea era alcanzar a socializar como un resultado que nosotros hicimos, nosotros desarrollamos el caso, pero ya el tiempo no nos da, entonces se los vamos a enviar, ¿sí? Entonces les vamos a entregar eso, y les vamos a enviar unos instrumentos del modelo de gestión de IT4Plus, que le ayudan, ya son instrumentos en Excel que ya están con macros y están listos, que les ayudan a construir el plan maestro, que les ayudan a identificar las rupturas estratégicas, ya son instrumentos que les van a apoyar para poder hacer eso. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, comencemos y estamos acá para apoyar.